Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 22 de enero de 2021. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar con nuestra programación. Pasamos de las noticias al análisis político, económico y social del país. Como todos los viernes, a usted muchísimas gracias. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y sobre todo también compartir con usted esa digamos, actitud positiva que debe de estar presente en todos los salvadoreños pese a las adversidades. Así es que desde ya, de cara al sol y con las botas puestas, ¿verdad? Así es que bienvenidos, gracias a nuestros panelistas del día viernes. Max Mojica, te saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Max? Buenos días, bienvenido. Neto, gracias, aquí con todas las pilas puestas para empezar tu programa. Qué bueno, bienvenido. Julio Valdivieso también, te saludo. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los del panel y a los televidentes, por supuesto. También, doctor Nelson García, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. Gracias. Tania Pastor, también te saludo hasta tu hogar. Gracias por acompañarnos siempre vía Zoom. Tania, gusto saludarte. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bienvenida. Gracias, gracias. Un saludo a todos los colegas panelistas y a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Buen día. Gracias, bienvenido. Bueno, hoy vamos a tener presente sobre la mesa y el análisis varios de los temas, quizás para ponernos un poco en actualidad. Ayer la Universidad Francisco Gavidia dio a conocer una nueva encuesta electoral que pone en perspectiva una vez más la ventaja de el partido Nuevas Ideas sobre el resto de partidos políticos y sobre todo también hace ciertas mediciones de cómo está la labor de los diputados en la Asamblea Legislativa y le da una calificación de 8.8 al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes al respecto? Julio Valdivieso, quiero comenzar contigo porque has estado también haciendo análisis pertinentes de estos temas de qué están haciendo desde luego los partidos políticos para replantearse en esta campaña política a partir de los resultados que reflejan estas encuestas. Comienzo contigo abriendo el telón, el resto también prudencialmente tengan el tiempo de más o menos 2 minutos para hacer sus exposiciones y luego generar dinámica a la misma. Julio. Bueno, hemos visto, conocimos la encuesta, mantienen la tendencia que ha venido otras encuestas, pero están evaluando la gestión del presidente. Y de ahí se interpreta la estrategia política que tienen los partidos. Sí. Tú ves que unos empiezan a promover bandera y otros empiezan a promover rostro. Dos estrategias totalmente diferentes. En el caso de Arena, promueve, dijéramos, el voto por rostro porque tiene gente más conocida, más fogueada en el ámbito político. El FMLN promueve más bandera por la parte de las posiciones y ha sido la tradición. Igualmente Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque la imagen del presidente, toda esa aureola que tiene el presidente, empieza a empujar a todos sus candidatos. Entonces es más fácil votar por bandera que votar por rostro. Demuestra básicamente la percepción ciudadana que tiene sobre la aceptación de la gestión del presidente. Entonces en materia política electoral era lógico pensar que la estrategia que está siguiendo el partido Nuevas Ideas, es decir, es promover voto por bandera y no voto por rostro, que es lo que muchos habíamos aspirado, poder escoger dentro de los distintos escenarios las caras buenas que puedan existir en cada uno de los partidos. Pero bueno, esas son estrategias políticas responsables de cada uno de ellos. Ok, doctor García, ¿cuál es su lectura? Dice en una de sus láminas de la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, disruptiva, dice, ¿cómo califica la labor? Vamos a ponerla ahí, por favor, señor productor, tengamos listas las láminas que nos facilitan acá. ¿Cómo califica la labor de los diputados de su departamento en una escala de 1 al 10, en donde 1 es malo y 10 es excelente? ¿Qué pasó? No la veo, señor productor. Debemos de tener listo ya esas imágenes. Doctor García, bueno,
Bueno, mire, yo quisiera señalar que esto que Julio ha llamado estrategias, yo le llamo una farsa publicitaria. Es como cuando quiere vender usted un producto que es malo y a través de imágenes. Yo creo que la sustancia de esto debe ser un cambio precisamente en el planteamiento de realidades para el pueblo salvadoreño. Lo que antes era el plagio de canciones famosas, eran inventos publicitarios, motivaciones publicitarias. Hoy ya salieron unas señoras como que son modelos, como que lo que están vendiendo es ropa interior, etcétera. Todo eso al pueblo lo tiene harto y quiere seriedad, quiere consistencia en los candidatos. Yo comenzaría por plantearle a los candidatos y al sistema electoral incluso que debieran de someterse a la prueba del polígrafo como lo hacen los que pretenden ser empleados de una empresa. Para que el pueblo tenga un reflejo de la verdadera actitud psicológica del que va a pretender llegar a uno de esos cargos, con un cuestionario concreto sobre las cosas que precisamente han sido la razón de que hoy haya una contraposición a la política tradicional, como es el hecho de entender que a esos puestos se van a componerse, como decimos vulgarmente, a aprovecharse, a traicionar los intereses que de buena fe se le entregaron para llegar a un cargo donde iban a hacer cambios. Eso, un acta de compromiso y juramento de las cosas que se necesita el país. Ejemplo, esa adecuación de la situación económica de la Asamblea Legislativa que rebalsa cualquier concepto de corrupción, con un boato que ofende a la miseria y a la pobreza de este país. Y esa arrogancia y desprecio a los intereses y a la salud del pueblo salvadoreño. Ahí me quedaría yo como concepto real de lo que debe ser de hoy en adelante una política de propaganda, de motivación y de consistencia de un candidato. Qué bueno, porque es un elemento clave que nos puede ayudar a comprender mejor el mensaje y qué es lo que quieren los partidos políticos y qué es lo que quieren los diputados. Y qué bueno también que ocupen 2 minutos para hacer solo le agregaría, sí, Julio. Es que el tema es que el voto no es racional, Nelson, el voto es emocional y por eso apelan. Por eso hablo de estrategias para captar. Sí, porque la publicidad está basada precisamente en esos manejos de la psicología de la gente. Pero eso no debe ser la realidad de un político. A ver, Max. Bueno, yo voy en línea con el doctor y te pediría que en producción te pusieran la lámina número 12. No sé si la pueden poner. Lámina número 12. Vamos a ver si llegan, porque como no llegaron con la primera. No, pero ahí va. Mira, para que pongas la 12, mira. Vamos a ver, la lámina número 12. ¿Cuál es la número 12, dice? ¿Cuántas canastas recibió? Aquí estamos hablando de los encuestados. Ok, vámonos. No sé si tenemos la lámina 12, productor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir aquí en los términos del peso del populismo en los resultados de las encuestas? Fíjate que es bien curioso. El 49.3% de los encuestados, ahí está la número 12, solo que poner los resultados, porque ahí solo está el rótulo. Ahí está, la lámina, la barra grande, en la que está en medio, digamos, en la segunda lámina, la segunda barra, dice 49.3% de los encuestados recibió canasta básica. Y ese 49.3, bueno, y después la otra grandota que está a la par, dice 39.3. Bueno, señores televidentes, miren, aquí, y cómo no voy a estar yo diciendo que he recibido 2 canastas básicas, 3 canastas básicas, y pues me cae bien simpático que me la regala, ¿verdad? Entonces, el peso del populismo
lo estamos viendo reflejado en esa enorme aceptación del presidente de la República, que ha sido calificado muy bien. ¿Y quién no va a calificar bien a quien le regala cosas? Entonces, digamos, cuando el doctor Nelson García habla de que esto es, digamos, que las estrategias son perversas, son negativas, sí, estoy en línea. Las estrategias son perversas, son negativas. Y estas estrategias populistas son perversas y negativas, porque al final del día lo que estamos haciendo es desarrollar un aspecto, digamos, una presión clientelar, que así se le conoce en política, decir, mira, vota por mí porque te voy a seguir regalando. Aquí, imagínense, el 10.4% de las personas encuestadas, que es la primera barra, que ya la quitaron de pantalla, pero la barra más chiquita, son los que no han recibido canastas. Entonces, son los que, digamos, dieron su opinión simplemente por su análisis. Entonces, aquí es importante señalar o resaltar el populismo detrás de las estrategias políticas. Y vamos a regresar a otras láminas interesantes, porque estamos viendo aquí, por ejemplo, el tema de los votos por partidos. O sea, aquí la gente está diciendo que va a votar por bandera y la estrategia, por ejemplo, de Nuevas Ideas, vote por esta bandera, la bandera de Nayib. ¿Te refieres a la página número 5? No, la lámina 5. La lámina 5, perdón, la lámina 5, sí. Entonces, con esta lámina, es la lámina 5, te está diciendo el 43.9% va a ir a votar por la bandera de Nuevas Ideas, que es una bandera fresca, una bandera, voy a ocupar una expresión para describirlo, una bandera limpia, porque obviamente no tiene historia todavía. Pero no obstante, el mensaje subyacente de la lámina 5, ahí está, que la gente todavía está votando por bandera. ¿Por qué la gente vota por bandera? Por lo menos los entrevistados. Porque la gente, los salvadoreños típicamente pues no hacen un análisis muy profundo de la política, no están haciendo un análisis muy profundo de cuáles son las posturas. Fuera de cámara estábamos hablando que las ofertas programáticas de los candidatos son desconocidas. Entonces el salvadoreño se siente más cómodo de ir a votar por bandera. Si yo marco la bandera del frente, yo sé por lo que estoy marcando. Yo sé que el frente piensa en un estado más grande, impuestos mayores. Entonces, en síntesis, a tu criterio es que el resultado de esta encuesta de favorecer al partido Nuevas Ideas y darle una buena calificación al presidente es producto de... No, ahorita esa era la parte anterior del tema del populismo. Yo nada más quisiera cerrar, Neto, con este análisis de la bandera, que los partidos deberían de replantear el hecho de no solo impulsar el rostro, sino que impulsar la bandera, porque la bandera representa lo que ellos creen, lo que ellos son. Arena, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es su programa? El Frente, ¿cuál es su programa? Y nosotros sabemos que es lo que representa Arena en términos de programa, y sabemos lo que representa el Frente en términos de programa. Entonces deberían de pensar en que no solo es el rostro lo importante, sino también los colores. Vamos a conocer el preámbulo y luego entramos al debate o la deliberación de los puntos y contrapuntos que seguramente hay en el análisis que cada uno está planteando. A ver, Tania, ¿cuál es tu lectura? El presidente de la República obtiene una calificación de 8.87 de acuerdo a esta investigación que presenta la Universidad Francisco Gavidia. Sí, de hecho esa es la lámina 17. Yo estoy viendo más la 15 y la 16, que me parece, ya discutíamos en otra ocasión nosotros la opinión o una nota que escribía el periodista Roberto Valencia para el Washington Post y que concuerda bastante con la opinión, porque estas son varias encuestas que se hicieron o que han aparecido sus resultados juntos con la UCA, Mitofsky. Ayer escuchaba yo al señor Roy Campos y él decía algo que me parece a mí que es una verdad absoluta, con la que ya adelantaba algo este periodista Roberto Valencia cuando hablaba del buquelismo, y que es la misma oposición la que le ha dado un alza al beneplácito en las encuestas por parte de la ciudadanía, a Bukele y al Partido Nuevas Ideas. Y decía ayer Roy Campos, muy interesante su conclusión en su entrevista, cuando él dice: la oposición ha cometido un grave error, ha metido a Bukele a la contienda electoral, lo meten en la papeleta y lo convierten en su objetivo electoral. Al meterlo en la papeleta, pues les va a ganar a todos, porque es el personaje más popular en este momento en el país. Entonces no hay una estrategia de conexión con la gente.
Tienen que cambiar de discurso, pero sobre todo tienen que cambiar de vocero. Están de voceros de los partidos políticos las mismas personas que perdieron las elecciones hace 3 años. Entonces, hace 2 años. Entonces, no hay una diferencia que la gente pueda decir sustancialmente se han renovado. De hecho, cuando nosotros hablamos, o cuando incluso el padre Oliva refiere que hay una parte de comunicación que ha influido bastante en estos resultados, pero también es cierto que notas como la que vemos en la lámina 16 y en la lámina 15, en donde se están calificando a los alcaldes y a los diputados, y que aparecen los peor evaluados, los más corruptos, los que menos respetan la Constitución y las leyes, no es producto de la campaña del presidente Bukele o producto del populismo. A mí me parece que es algo que se han ganado a pulso los diputados y los alcaldes, y que la ciudadanía en este momento ya es capaz de percibir. Quizás no es capaz de percibir otros tipos de corrupción, pero esta precisamente ya se percibe claramente y se ve reflejada en las encuestas. Bueno, Max, por alusión un poco que hay un planteamiento que estaba haciendo ahí Tania, de que ella no ve que tenga en algún momento el fundamento del populismo o de la entrega de canastas, la calificación que se ha obtenido. ¿Qué piensas? Mira, o sea, lo que pasa es que estemos claros de que populismo hay, clarísimo. O sea, es decir, en esa... bueno, yo he sido testigo, creo que todos lo hemos visto a los pick-up repartiendo canastas a lo loco. De hecho, yo he sacado varios tweets porque me han informado, aquí está en San Jacinto repartiendo canastas, la gente aglomerada y no hay distancia social, no hay problema de COVID. Y se está dando eso en plena campaña electoral. Se está presionando a los alcaldes mediante el FODE para que no hagan campaña. Entonces, digamos, campaña, me refiero generando obra. Entonces, al final de cuentas, sí creo que hay un ingrediente populista. Ahora, ahorita tenemos todavía la luna de miel del pueblo salvadoreño con Nayib Bukele. La lámina claramente nos da una excelente nota para Nayib, 8.87%, un presidente muy bien calificado, pero lo que pasa es que nosotros tenemos memoria corta. Acordémonos cómo calificaban a Funes. Si Funes terminó con 7.70 la calificación cuando terminó su mandato, acordémonos, ahí fue el Ferrari, fue los escándalos de la Michi, fue, o sea, de todo, y acabó. Vamos a ir por orden. Julio me pidió la palabra, después va el doctor. Tenemos, ¿qué estamos analizando? ¿Una encuesta para qué? Para ir a votar a diputados, no para ir a votar al presidente de la República. Ese es el primer elemento. Cuando yo planteo la estrategia, porque siempre ha sido así, las acciones de gobierno arrastran al partido. Esto siempre no es una idea que se haya inventado. ¿A dónde está el error de la supuesta oposición? Mira, cuando te dicen en la lámina 5 el porcentaje de quién va a votar por bandera, yo cuando he entrevistado a la mayoría de candidatos de los partidos Arena y FMLN, mi primera pregunta que les hago y les digo, miren, ¿y por qué no vienen ustedes vestidos con su chaleco? Con su chaleco, con su... ¿O qué acaso se achican de ir en este partido? Si es que quien ha cometido errores en esos partidos, permitidme, yo quiero que vaya a terminar la idea, porque el tiempo lo debemos de Lo que pasa es que mientras tú... está bueno, termina. Pero solo quiero ver, ¿por qué razón estoy diciendo esto? Porque las banderas identifican ideología, estatutos y principios. Y pasado. Y pasado. Sí, pero pasado quienes cometieron las acciones, pero están cometiendo un error totalmente opuesto a la estrategia que tiene el presidente. ¿Por qué? Porque la figura del presidente es la figura más popular y es lógico. Esa aceptación se la está endosando al partido político. En cambio, los otros están siguiendo, creyendo que separándose de su bandera, de sus símbolos y de todo, la gente los va a percibir de una manera diferente. Totalmente erróneo. ¿Y sobre qué carro van, pues? ¿O qué creen que por no portar los colores o los símbolos no los van a asignar como... Al momento de ir a votar van a identificarlo en la columna de la bandera. Si saben doctor. por quién van. Cuando Max mencionó precisamente el tema de las banderas, se me vino a la mente uno de los harakiri, es decir, la muerte personal de cada candidato, cuando se avergüenza de llevar los colores del partido que lo ha llevado ahí, pues. Si los fundadores de los partidos como Chafik Handar o como el mayor Dahuizón estuvieran vivos, seguramente los expulsan inmediatamente por cobardones, hombre.
por vergonzantes. ¿Cómo es eso de que se atrevan a ir por un partido y se avergüenzan llevar los colores del partido que lo lleva, pues? Ahora bien, el populismo. Si son 30 años que me recuerda la posición de hablar de que, fíjense que como les están dando canastas, bueno, al menos hoy les están dando comida y sustancia. Lo que lo han acostumbrado a comprarle el voto por una gorra, por una camiseta, por una chuchería, como decimos vulgarmente en El Salvador. Pero ¿Y ya, cuál es estoy hablando, y yo creo que esa es la forma en que debemos de comportarnos aquí, porque de lo contrario somos parte del mal ejemplo de que está viviendo esta sociedad, de querer arrebatarle al otro la realidad mediante justificaciones que ya no las acepta el pueblo. Es una realidad que cuando ganó el gobierno actual no habían repartido nada. Si es que no había necesidad de repartir nada para estar hartos de una realidad de aprovechamiento de todos los que han llegado al poder. Y ese es el tatuaje que llevan los partidos que van a perder estas elecciones. Max, hoy sí. No, mira, lo que sucede es que sí existe populismo detrás de todo esto, pero lo que sucede es que el populismo es endémico en Latinoamérica y en El Salvador históricamente. Que yo no te estoy diciendo que Nayib Bukele es el populista de El Salvador, no, o sea, así ha venido sucediendo cada 5 años, cada 3 años, depende de la frecuencia de la elección. Los candidatos se acercan al pueblo y empiezan a regalar láminas, tamales, cachuchas, como usted dice, doctor. Eso es una acción populista que yo condeno. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, simplemente que está ocurriéndose nuevas ideas. Es decir, el partido que iba a hacer las cosas diferentes viene haciendo más de lo mismo. Y de hecho, pues las cosas que regalan, en muchos casos, pues van, es cuestionable que empiecen a regalar. Voy a decir algo, por ejemplo, frijoles comprados en México, en vez de estar apoyando pues a los productores locales. Pero el punto es que esas acciones de regalar cajas solidarias meses, semanas antes de las elecciones es una acción claramente populista que se refleja en las encuestas, porque yo apoyo, yo aplaudo a quien me regale una caja que cubre mis necesidades, claramente o parcialmente mis necesidades al menos. Entonces, eso es parte de las simpatías que estamos viendo que refleja Nayib Bukele ahora, como reflejó Mauricio Funes pues en su momento, y acabó siendo pues un presidente ahora exiliado. Si partimos de la premisa que este es un populismo de Bukele, vamos a partir de esa premisa, yo puedo concluir entonces que del resultado de todas estas encuestas podemos nosotros afirmar contundentemente que la gente ha valorado escoger al populista que les entrega canastas de comida en época de pandemia, al populista que les da seguridad en el territorio contra las pandillas, versus los diputados y los alcaldes que están siendo procesados, salen impunes, si acaso algunos son procesados, y todo lo que ya sabemos que han hecho los diputados, muchos de los diputados, no puedo tampoco hablar por todos, pero que incluso se protegen entre ellos mismos cuando hay un antejuicio, y que todos vemos, porque lo estamos viendo, que hay pruebas contundentes que ameritan para ir a un proceso penal en contra de uno de los suyos, pero lo protegen. Cuando vemos que hay leyes, por ejemplo, como el voto en el exterior, que ya la volvieron a incumplir, dicho sea de paso, el 20 de diciembre, ya se les acabó el tiempo otra vez. Pero entonces, cuando vemos que hay una asamblea que de forma sistemática violenta los derechos de la población y que es además favorecedora de la corrupción y de la impunidad, entonces la gente se está decantando por el populismo. Esa podría ser una lectura de la Max, por alusión. No, mira, o sea, yo no creo que la gente se esté decantando por el populismo. Aquí yo voy a tomarme la expresión que hizo Julio. La gente vota no de forma racional, sino de una forma emocional. Entonces, hay muy poco análisis en el debate político nacional ya cuando llegamos, digamos, al ciudadano corriente. Pues al final del día hay muchos temas de simpatía, hay muchos temas de rechazo, hay muchos temas de rechazo por la corrupción histórica de partidos políticos como Arena, el FMLN.
estemos claros de que el bombardeo mediático millonario de parte de Nuevas Ideas, diciendo la Asamblea Legislativa es la mala de la película, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional son los malos de la película, yo tuviera un gobierno que viviéramos aquí en el paraíso si no tuviera esta oposición, al final de cuentas acaba siendo mella en ciertas personas. Pues entonces yo creo que todo este tipo de ataques mezclados con acciones populistas acaban teniendo pues un buen resultado. Y no lo olvidemos, estamos todavía en la luna de miel de Nuevas Ideas. Doctor García. Sí, mire, es cierto que puede haber un sector, y siempre lo ha habido, de carácter no solo emocional, sino precisamente elemental, ¿verdad? Esos que eran conducidos en camiones en masa, como que eran ganado a votar, ¿verdad? Y que había que decirles que aquí era la crucita porque su analfabetismo era radical. Pero ese no es el momento. Eso es lo que no entienden, que la gente ha adquirido una capacidad de razonamiento basado en la educación indirecta de la comunicación. Eso es lo que no logran entender de por qué, porque referirse a que hay una motivación de interés, claro que lo hay, pero por eso hice referencia qué es lo que se había repartido cuando se ganó abrumadoramente por el partido que ganó. Y es que el punto es que no queremos entender una realidad. La gente está consciente de quiénes son sus adversarios. A ver, yo sigo creyendo en el tema de las estrategias. Es que miren, el presidente Bukele está jugando un partido y la oposición está jugando otro partido. Uno juega basquetbol y el otro juega fútbol. Entonces, lógicamente, no vas a entender las relaciones en cuanto a las estrategias. Por ejemplo, y te pongo nada más un solo ejemplo. Cuando vos ves la encuesta en la lámina 15 y te pregunta cómo califica la labor del alcalde en su municipio, cuando todos sabemos que ahora con los consejos plurales no es una persona, sin embargo la percepción de la gente es que es una persona. Entonces, estas estrategias están diseñadas en función del marketing de cada uno. Decidieron que, dijéramos, la figura del presidente tiene la suficiente fuerza para arrastrar al partido. En los otros han decidido, a criterio de ellos, que su estrategia es que la cara del candidato arrastra la bandera porque está desgastada. Si eso es como ir a pegarle un bolo, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Mira la percepción que tiene la ciudadanía de los diputados, pues, de la Asamblea Legislativa, no de todo. Entonces, ¿qué más va a hacer? ¿Y que no tienen ojos y que no tienen memoria de ver lo que pasó en este país? Ahí es donde la oposición tiene que ser sumamente estratégica para tratar de revertir la percepción ciudadana. ¿A través de qué? De una verdadera renovación, no una sustitución nada más de una persona por otra. Si eso, la percepción de la ciudadanía no lo hace, con el respeto, pueden traer al capitán América para que los asesore, y no los va a sacar de donde está. Finalmente termino con ese error. Siempre se ha habido aquí una tradición de traer asesores de afuera para que los vengan a decir cómo deben de actuar, olvidándose de la realidad propia de este país. Aquí tienen buenos asesores políticos, bueno, pero como son guanacos, no son ojos verdes ni mucho menos rubios, simplemente no les hacen caso. Razonen. Mira, o sea, parte de los temas estos de las notas son un poco, digamos, esconden ciertos conceptos, porque voy a retomar la lámina 15 que estaba hablando Julio de la nota de los alcaldes de 5.8, de 5.08, o sea, aplazado, desde la perspectiva de la paz. El asunto aquí con estos alcaldes es que este es el promedio de los alcaldes, pero aquí, por ejemplo, estamos metiendo en la misma buchaca un alcalde eficiente, llamémosle, por ejemplo, un alcalde que tiene mucha aceptación, como Roberto Dawison en Santa Tecla, y comparándolo tal vez con el alcalde de un pueblo. Entonces, al final de cuentas, aquí el tema es que estamos viendo un promedio ¿qué es lo que le dice la lámina a la ciudadanía? Los alcaldes son maletas. Pues sí, porque los alcaldes, estamos sacando un promedio, pero los alcaldes implica una gestión municipal en una circunscripción territorial específica. No significa que todos los alcaldes son maletas y que entonces aquí hay un nicho de casa, por ejemplo, de los nuevos alcaldes, nuevas ideas.
aquí vamos a tener sorpresas en que los alcaldes muy aceptados de banderas como el FMLN Arena pueden sobrevivir en las elecciones, ¿no? Okay, bueno, doctor. el problema no es que los alcaldes sean maletas, sino que tienen sus maletas, y eso es el problema ahorita, ¿verdad? de que las están queriendo rellenar y no hay cómo. Ok, Tania. Bueno, sí, en realidad es una media, es correcto lo que dice el licenciado Mojica, sin embargo recordemos que es una media en donde la mayor parte de los municipios pertenece al partido Arena, un partido que tiene una bandera muy desgastada, tan desgastada que sus candidatos han optado por no representarla, se sienten, es decir, prácticamente están ocultando su bandera. Ellos no, es decir, a mí me parece que estas personas que no se sienten representadas por sus partidos y que únicamente están utilizando al partido como una herramienta para posiblemente acceder al poder, es en realidad cuando yo veo la necesidad de que se regule con respeto a la Constitución y a la jurisprudencia las candidaturas no partidarias, porque ¿de qué me sirve a mí? Es decir, la identidad con un partido político tiene que reflejarse en el candidato, tiene que transmitirse hacia sus votantes, tienen que transmitirle y conectar. Eso es como representar a El Salvador en una contienda deportiva. Yo ahí difiero, Tania, yo ahí te difiero, porque si tú vas por una bandera política es porque abrazas principios, estatutos, ideología. Si no querés eso, andate por la parte partidaria. No, y además que a eso voy precisamente. ¿Cómo se van por la parte no partidaria si eso no es una opción real? Yo ya lo comprobé. Pues sí, por eso pero entonces vamos al fondo. Ahora, yo lo que quiero plantear, tú, Ernesto, que sos entrevistador de los mejores que hay en el país, cuando tú tenés a una persona candidata, en realidad lees el planteamiento programático que lleva cada uno. Si muchos no saben ni siquiera qué es la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, ¿a dónde estás haciendo? ¿En qué te vas a apoyar la estrategia? Ahí surge y te dice, no hombre, vos montaste en esta estrategia. Sí. Porque si solo vas vos, si querés posicionar vos, ni tu familia va a votar por vos. Ojo, y esa es una crítica o un comentario constructivo el que estás haciendo. O sea, me parece que es interesante acusarlo. Así es, porque lo que uno percibe es que no hay un planteamiento programático. A veces incluso te ofrecen de arreglar calles. ¿Qué tiene que ver un diputado con arreglar calles? Pero déjame terminar, pero es que es lógico, Ernesto, porque la gente, con que nosotros que tenemos un nivel de lectura más, te pones a revisar todo esto, te vas directo a ver el resultado, o sea, no investigamos, no decidimos. No hay un parámetro que no hay un parámetro para eso. No, pero mira, yo creo que... Doctor. Es que fíjese que las entrevistas muchas veces son compadre hablado para motivar la simpatía del entrevistado, con todo respeto, porque me estoy refiriendo a otros canales, ¿verdad? Que más parecen que son parte del obituario que ya hay ahorita. Pero la verdad es que a las personas, yo insisto en el detector de mentiras y polígrafos, y eso lo usan las empresas, para preguntarle cuál es su verdadera motivación de ir a un cargo. ¿Va a estar usted de acuerdo en que en ese cargo hay que depurar muchos conceptos que son verdaderas corrupciones, sí o no? Sí, ras. Okay. Ahí está. Voy a hacer una pausa, te doy la palabra cuando regresemos. Es importante, y de un solo que venga la lámina 10, tal vez los señores de producción. A propósito también, el día de ayer se conoció, esta semana, como el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA también hizo una evaluación de la situación económica del país, en la cual pues da elementos importantes que los vamos a poner en perspectiva, de acuerdo a las láminas que se reflejaron. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar con nosotros. Le invitamos a que el día de mañana no se pierda a las 7 de la mañana sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Estaremos hablando precisamente, Julio, del tema de cuál es el planteamiento programático del partido Cambio Democrático. Por ejemplo, vamos a conocer los planteamientos que hay para que de alguna manera podamos comprender mejor lo que tú dices. ¿Qué realmente están haciendo los partidos políticos para replantearse de cara a esa calificación negativa? Y solo cerrar, y este es un llamado y una denuncia a la vez. No es que solo hemos invitado en los programas de opinión a determinados partidos, es que los demás no quieren venir.
se les invita, se les llama a sus secretarios generales, ¿y por qué no vienen sus candidatos? Entonces no estén poniendo en los Twitter, ¿verdad? Miren, es que solo invitan a un partido o a dos partidos, porque los demás no quieren venir. Porque se dan por electos ya. O se dan por electos ya. ¿Tienen miedo, hombre? Bueno, vámonos a la pausa. Entonces, mañana 7 de la mañana no se pierde en directo con Ernesto López Radio por 107 Fuego y por supuesto por Facebook Live. No se lo pierda. Vamos a hablar precisamente con Mireya Monterrosa, quien está corriendo por una diputación por Cambio Democrático. Desafíos de la nueva clase política. Mañana. Y el eje programático de Cambio Democrático, 7 de la mañana, no se lo pierda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A propósito, quiero invitar a sintonizar Pulso Ciudadano este día a las 8 de la noche por Canal 19. Julio Valdivieso, vas a estar con Berlin Barrera, y es economista, y Germán Duarte, máster en Ciencias de Derechos Humanos y también en Ciencias Políticas. Creo que es interesante también que analices la parte económica, que es lo que estamos hablando, que muy poco yo estoy viendo que se está planteando, digamos, un horizonte de cómo resolver uno de los problemas que, por cierto, el día de ayer, en esta encuesta que también dio a conocer sobre la situación del país, no electoral, daba a conocer la UCA, donde hacía preguntas como cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador. Obviamente el COVID, pero la segunda es la economía y el endeudamiento del país con un 15.3%. Y así podría darte a conocer más datos de esta encuesta. Durante el presente año, por ejemplo, la situación económica del país mejoró, empeoró o siguió igual. El 40% dice que empeoró. Son datos importantes que los puedes poner en perspectiva hoy, esta noche, cuando hagas ese análisis con tus invitados. Pero bueno, Max, había quedado de darte la palabra. Sí, claro, teníamos no sé si va a ser la discusión de cierre del tema de la encuesta disruptiva, pero tenemos el punto de la importancia que introdujo Tania Pastor de si es importante o no tener a diputados que pertenezcan a un partido político. Nos podemos ir por una línea independiente. Yo le quiero señalar al público salvadoreño de la importancia de los partidos políticos. Miren, ahorita, claro, Arena y el FMLN, a través de una estrategia, a través de los propios errores que han cometido y a través de una estrategia externa de señalarlos como los causantes de todos los problemas del país, han, digamos, perdido o se han asociado con algo negativo. Pero lo que pasa es que es importante recordar la historia. Arena fue el país de la reconstrucción. O sea, recordémonos que Arena tomó el país postrado después de una guerra, y durante los 20 años de Arena logró sacar adelante la economía, logró mejorar la economía, dolarizó la economía, que al final de cuentas es lo que nos mantuvo a flote durante el gobierno del FMLN, y aún el FMLN tiene sus propias características positivas, como el hecho de haber tomado la presidencia de la República en un ejercicio democrático, ya no vía de las armas, y eventualmente entregado la presidencia de la República también a través de un ejercicio democrático. Lo que muchos de nosotros temíamos de un enquistamiento del poder en el FMLN no se dio, sino que respetaron de alguna u otra forma los valores y procesos republicanos y democráticos que vivimos hasta el día de hoy. Entonces, el punto acá es que cuando yo veo a alguien que va con la bandera de Arena o veo a alguien que va con la bandera del FMLN, yo sé lo que representa. Ahorita, por ejemplo, se está pidiendo de parte de Nuevas Ideas, voten por la bandera de Nuevas Ideas, voten por la bandera de Nayib. ¿Qué representa Nuevas Ideas? Yo no sé. Yo no sé cuál es el programa de Nuevas Ideas. Yo no sé cuál es, digamos, la apuesta programático-política que tiene. Es interesante ver cómo en los spots publicitarios Nuevas Ideas le apunta al control de la Asamblea Legislativa, olvidándose de los alcaldes. Pareciera ser que no existe un programa de naturaleza político de largo plazo, porque al apuntarle únicamente a las alcaldías y no a las asambleas legislativas y no a las alcaldías, parece ser de que Nuevas Ideas está de alguna u otra forma desconectado de la realidad territorial y se contenta pues con estar gobernando por medio de redes sociales. El punto de fondo, Ernesto, es las banderas y representan una ideología y como tal siguen siendo importantes. Yo veo un candidato que representa el frente, yo sé lo que piensa.
Yo veo un candidato que representa a Arena y yo sé lo que piensa. Entonces, de alguna u otra forma, nos identifica, traslada un mensaje político que existe, que subyace detrás de cada uno de los nombres de los partidos. Tania. Bueno, eso es en realidad relativo. Lo voy a comenzar por el final. Cuando nosotros vemos un partido nuevo, que sabemos hacia qué tipo de ideología tiene, y tiene una candidata que dice claramente mi ideología es de izquierda, pero yo estoy en un partido de derecha, aunque el partido se diga de otra forma, no realmente los candidatos están representando la ideología del partido. Es que yo sí reconozco, o me parece a mí, que los candidatos utilizan al partido como lo que es, una herramienta para acceder al poder, pero que en realidad no se están sintiendo identificados por los principios y valores que informan a ese partido político. Y yo no es que esté proponiendo que desaparezca el sistema de partidos, yo reconozco la importancia, simplemente no me siento representada por ese sistema, pero sí estoy convencida que hay una puerta que necesita ser abierta y respetada para las candidaturas no partidarias como una verdadera opción democrática para poder acceder al poder. Estas personas que no se sienten representadas, en varias ocasiones, muchos de ellos en realidad se meten al partido y llevan la bandera del partido y todo lo que ello implica, precisamente porque no hay otra opción y tienen que decantarse por algún partido que consideren que les puede llevar al poder, pero ya estando allí se avergüenzan de su pasado o del pasado del partido porque ellos no deben nada. Hay casos específicos de los candidatos nuevos y jóvenes que están pidiendo el voto por rostro precisamente porque no pueden pedirlo por partido. Entonces, ¿qué pasa? El ataque, la estrategia, y vuelvo a lo que decía Roy Campos, la estrategia de la oposición es el ataque al presidente. En la medida que esa sea la estrategia, lo están metiendo en la boleta para votar y entonces ahí les va a ganar a todos. Y a la inversa, entonces también Nuevas Ideas está metiendo al presidente en la papeleta cuando él no es un contendiente electoral. Pero esa es parte de la estrategia que incluso ha sido fomentada por la misma oposición, si acaso se puede denominar. Ok, doctor García. Sí, mire, esto de los programas y las intenciones, hay un archivo sumamente grueso de las cosas que están plasmadas ahí a través de la historia de este país, que simplemente eran como la zanahoria que se le pone al caballo para que camine, pero no han sido realidades. La realidad de fondo en estos momentos histórica no necesita esos enfoques de qué están planteando, no. Si la gente sabe que la motivación esencial es terminar con los esquemas del pasado. Esto es lo que tiene el objetivo principal. Lo que se va a hacer está en una realidad de las cosas que hay que corregir, de la manipulación de las instituciones para beneficio de intereses sectarios, que eso es precisamente lo que hace la diferencia entre el populismo, que es tomar acciones para el pueblo, porque populus viene de pueblo precisamente, o al revés, en latino, etimológicamente. Entonces, ¿cuál es ese escándalo de que un gobierno sea populista? Yo prefiero un gobierno populista a un gobierno oligárquico, que beneficie solo los sectores que están detrás de los partidos políticos precisamente, que nunca dan la cara, pero que son los que impulsan diferentes intereses o bloquean otros. Esto es el punto histórico de este momento. Voy a hacer este planteamiento. ¿Cómo razona la ciudadanía? No crean que hacen todo un análisis de lo que está aquí. ¿Cuál es la plataforma programática de este candidato? Veamos qué ofrece. Sí. No lo ven así. Seamos realistas. Sí. En política, la percepción sigue imponiéndose la realidad. Y la percepción que tiene su ciudadanía, que después de tanto tiempo no le resolvieron sus problemas. Sí. ¿Qué te razona un votante? Bueno, ya probé a Arena 20 años, ya probé al Frente 10 años. Hombre, tal vez este puede resolver los problemas. Y no hay contra qué confrontarlo, pues. O sea, ese es un análisis tan básico y simple. ¿Cuál es la gran ventaja de Nuevas Ideas? Que nunca han gobernado. Entonces yo no los puedo medir, ¿verdad?, en cuanto a sus resultados, pero sí puedo medir a los otros.
De ahí las estrategias de los partidos en que debieron de haber un verdadero replanteamiento y renovación. Yo estoy claro, ¿verdad? Hay unos que se avergüenzan, y hay que decirlo con esas palabras, de portar sus ideologías o sus banderas o sus atuendos, ¿verdad? Pero entonces sálgase, señor. ¿Qué cree que porque no lo porta no lo van a identificar con eso? Tania se refirió a una persona, mire, va bajo esta bandera, pero en realidad es de otra ideología. Pues señores de los partidos políticos, ese es el riesgo que ustedes van a correr de llevar personas. Solo llegan a la asamblea y se les voltean. Sí, pero entonces es tu responsabilidad como dirigencia. No, y también de llevar un poquito de ética de la persona, hombre. Pero de llevar personas que no están identificadas ni con su ideología, ni con su forma de pensar, ni con su trayectoria. Entonces buscan, como muy bien lo planteó Tania, simplemente el vehículo, el carro para que lo lleve a la asamblea legislativa, y estando ahí automáticamente pegan el revirón. Pero esa es responsabilidad de ustedes como dirigentes, porque ustedes los escogen. Pero yo también, Julio, creo que es un poco de ética de lo que se espera de una persona. En El Salvador, Mario. Pero que sea coherente. Ética en política. Ética. Pero que sea coherente. Ok, pues dejemos fuera la ética y la política. Pero que sean coherentes, pues. Que sean coherentes. Esa palabra sí me gusta. Imagínate, yo soy una persona de derecha, ¿y qué voy a estar haciendo yo de candidato en el frente, hombre? O sea, entonces, al final de cuentas, yo creo que una persona debería de decir, yo comulgo con los principios de este partido y por lo tanto estoy participando y me enorgullezco de los colores de este partido. Al final de cuentas, por supuesto, hay pasados, pues, pero yo lo puse, en mi editorial de esta semana. Bueno, mira, espérate. Y yo, ¿por qué me vas a mí echar encima el pasado si yo no tengo nada que ver con el pasado? Yo soy lo nuevo. Si yo tengo algo que ver con el pasado y soy corrupto, entonces soy un sinvergüenza. Bueno, pero eso esa persona que ya no gane y que ya no participe. Pero yo no tengo nada que ver con el pasado. Pero eso es cuando el candidato, mire, pero eso es cuando el candidato tiene la suficiente independencia dentro de ese partido. Pero una vez metido en el partido, o obedece o se sale, o se bloquea. Este es el problema. Solo recordar, Nelson no me dejará mentir. ¿Te recordás cuando un presidente de la República, por cierto, uno de los mejores presidentes que tuvo en la época del PSN, el coronel Arturo Hermano Molina, cuando él gana la presidencia, mandó a hacer un montón de rótulos que ponía: el jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad moral para exigirle al subalterno? Sí. Ese es el fondo. Es que no tienen una solvencia para decir las cosas. Entonces tienen un temor, los tienen acorralados, entonces cambian de vocero, cambian de estrategia. ¿Para qué? Para verse el planteamiento. Pero ¿cómo me pueden hacer a mí cambiar cuando haces las mismas cosas, las mismas personas y la misma forma? Entonces, ¿qué cambio planteas? No, y en este país... En este país donde y las casillas 1 y las casillas número 1 son ocupadas por esos voceros que ya fracasaron en el pasado por ese partido político. Pero eso es la ventaja del voto por rostro, hombre. Nosotros podemos llegar al partido político de nuestra preferencia, que se identifica con nuestra ideología, y votar por rostro. Es que miren, yo creo que el votante debe saber que tiene opciones. Entonces yo digo, bueno, a mí me gusta la derecha, pues voy a los partidos de derecha. ¿Quiénes son? Arena, Vamos y Nuestro Tiempo. Y ahí busco a quien yo le voy a dar el voto de preferencial. ¿Me entendés? O sea, al final de cuentas la casilla 1 es un resabio del pasado. Si yo puedo llegar y votar por el número 24, pues, si es que a quien yo creo que me representa. Lo peor que puede hacer el salvadoreño es quedarse en su casa, hombre. Porque al final de cuentas opciones hay. Yo lo he dicho en otras intervenciones. Pensar no cuesta, no duele. Lleguemos y hagamos un poco de esfuerzo y decir, ¿a quién me va a representar? Yo, el partido político como tal es una institución que no ha cometido pecados. El que cometió pecados fueron las personas. A las personas peguémosle una patada y saquémoslo de la Asamblea Legislativa. Pero el partido político, ese que representa ideales y representa un programa político, a ese hay que apoyarlo con los nuevos rostros. Ok, te doy la palabra cuando regresemos, Tania. Y hay algo que tenés que ver, los reciclados que hay en los distintos partidos políticos, que hoy aparecen uno. Eso iba a tocar yo precisamente. Saquémoslos, hombre, saquémoslos. Eso que tú estás diciendo es lo que iba a tocar yo. ¿Verdad? Esos son de los puntos que debes de evaluar. Sí, porque es evidente que no hay un partido que no tenga sus infiltrados, ¿verdad? Y sus responsables de cosas del pasado
que no ameritan que se voten por ellos. Bueno, doctor, pues ahí tiene la ciudadanía que nos está escuchando, tiene opciones de renovación. Es importante ir a buscar por rostro. Y ojo, preguntémonos por qué Nuevas Ideas no está publicitando ningún rostro, está bañando en el chorrito del presidente, como que él fuera a las elecciones. ¿Por qué no va por rostro? Porque tiene cipotes de 25 años. ¿Y qué experiencia política pueden tener? Entonces es importante que la ciudadanía haga un ejercicio mental y no de cheques en blanco en esta elección. A ver, pero eso de ser jóvenes y no tener experiencia política es algo, ¿cómo se llama? Discutible, Max. ¿Y vos querés que tenga Digo, experiencia? discutible desde el punto de vista, ¿para qué querés un viejo que ya tiene mañas? Te puede decir otra persona. Pero hay temas de experiencia, Neto. Te puedo decir lo que puede decir el alguien. doctor dice que ¿para qué querés un viejo que ya lleve mañas en política? Todos los si va a ir a redactar las leyes, todos los muñecos que se hacen en Hilo Vasco. No, por eso te traslado un comentario que te lo puede decir cualquiera. Mire, usted no quiere jóvenes en política, o sea que quiere viejos. Es que no se trata de jóvenes o viejos, de acuerdo, porque hay viejos que tienen mentalidad de jóvenes, de acuerdo, y otros están más perdidos que un chucho en procesión. No, pero, ok, vas a meter jóvenes, pero ¿cuál es su experiencia? Ernesto, yo siempre he sostenido que nosotros satanizamos a los partidos políticos cuando los partidos políticos no caminan ni cometen actos. Es correcto. Así es, no es un problema de persona, perdón, de partido, es un problema de persona. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Pero también al partido debe... Está bueno eso. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Recuerde que somos una plataforma de opinión periodística con pensamientos, con invitados que tienen pensamientos diversos. Por eso es importante que cada quien asuma la valoración que cada quien tiene para poder construir su propia lectura. Tania, había quedado darte la palabra y tú decías de que no es un problema de partidos, de personas, de partidos, sino más bien de personas. Sí, yo siempre he sostenido que nosotros satanizamos a los partidos políticos y los partidos políticos no son los que van y cometen los delitos. De hecho, son las personas que utilizan los partidos políticos. Pero también en El Salvador, además de esto, tenemos la situación muy peculiar que partidos políticos cuyos funcionarios que han sido de estos partidos han cometido actos de corrupción confesos, como por ejemplo los 10 millones de Taiwán, en esos casos no hay una opción que permita al TSE cancelar al partido político. Hay infracciones graves, muy graves, pero la cancelación del partido político, es decir, actos de corrupción no son causales de cancelación de partidos. Es cierto que los partidos nosotros tendemos a satanizarlos, pero en casos particulares, como este partido del que yo he enunciado, que Francisco Flores confesó, que Tony Saca confesó, que desvió fondos hacia ese partido, estos partidos deberían de ser cancelados. Y en realidad debería de haber una reforma en la ley electoral que permita la cancelación, es decir, a la ley de partidos políticos que permita una sanción de cancelación a partidos que haya comprobado hechos de corrupción como este. No es que solamente nosotros estamos satanizando al partido, es que en este caso el partido ya tiene una historia y ni siquiera se ha devuelto esos 10 millones ni tampoco los 450,000 que confesó el presidente Saca, y es muy fácil después venir por parte de los nuevos directivos y decir pido perdón por los errores del pasado, y está bien que pidan perdón porque no fueron ellos los que cometieron esos actos de corrupción. Doctor García, pero que empiecen a devolver lo robado. Fíjese, Ernesto, que quisiera que me permitiera un paréntesis sobre un tema de interés nacional como es de la injerencia extranjera en nuestro país en cuestiones concretas, porque debemos de rechazar la injerencia que ha pretendido hacer una embajada extranjera sobre un proceso judicial, concretamente del señor Antonio Salaverría, que ha llegado a la osadía de pretender manejar a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Esto es inaudito y debe ser rechazado por las diferentes instituciones vinculadas al hacer de la justicia nacional. Y al mismo tiempo solazarme, precisamente como abogado, de ese triunfo que ha llevado todo un proceso largo que es ejemplo de
de las cosas que deben de cambiarse en este país, que es la pronta y cumplida justicia. Gracias, Ernesto. Ok, gracias. Sí, se refiere a ese problema grande que se tiene. A ver, Julio. Bueno, yo también me sumo, he visto yo esa función titánica que ha tenido Don Antonio Salaverría. Al final no lo quieren, va a aflojar. Pero son las reglas del juego, Ernesto. No, pero yo creo que eso es lo que dice el doctor, es bien cierto. La Corte Suprema de Justicia tiene un reto importante para evitar ser manipulado en este país y que cualquiera venga a decirle que es lo que quiere. Pues bueno, esa es la prueba del sistema, pero yo creo que ya los dados están tirados, ya las instancias se agotaron. Aquí simplemente es cuestión de no hay vuelta de hoja. Pero bueno, dime. Yo creo que, y comparto con Tania precisamente eso, quienes han cometido los delitos no han sido los partidos políticos. ¿Cuál es el error de los dirigentes que no han sabido replantearse, aceptar, de decir, mire, sí se cometieron esto, pero aquel partido no va a seguir tolerando más? Esa debería de ser. Pero hombre, cuando tú ves que empezás a examinar candidatos que le ponen primero la Photoshop, ¿verdad? Que hace como que le ponen la foto del anuario de cuando se graduaron de bachilleres, después ni siquiera ponen el currículo, le ponen licenciado y muchas veces ni siquiera bachiller. ¿Cómo van a pretender que la gente los entienda? Si la gente los conoce en sus municipios, los conoce en las realidades. Entonces, hagan un verdadero replanteamiento, están a tiempo. Después va a ser imposible. Aunque para mí, yo creo que ya en la parte política, mucha gente ya está definida en qué puede hacer en las próximas elecciones. Max. Mira, yo creo que es interesante que de todo este tema no nos olvidemos de que existe el peso del populismo sobre la decisión de una persona a la hora de ir a marcar una casilla. Y aquí me voy a referir al tuit de un señor que se dice Esteban Sánchez, que es un troll alfanumérico, y que yo los identifico que son troles de Nuevas Ideas porque escriben mal. Acabo de poner, ni siquiera puede escribir un tuit de 140 palabras sin equivocarse, pero dice: están de acuerdo con Max Mojica de que el pueblo apoya a Nayib Bukele por estar repartiendo canastas, y el 75% de las personas que le están contestando a este mismo troll dice: sí, estoy de acuerdo. Hay ¿cómo se llama? Un claro indicio de populismo. Claro, esta encuesta es un troll del oficialismo, eventualmente se va a revertir, probablemente ahorita va ganando el que sí está de acuerdo porque no se han despertado los troles, pero eventualmente esto va a cambiar. Pero el punto es que a este momento las personas que están escuchando la televisión están diciendo: sí, hay un populismo que está gravitando sobre los resultados de las encuestas, y probablemente ese mismo populismo va a gravitar en el resultado de las elecciones. Por eso es sumamente importante que todas las personas, pues, que tenemos algún nivel de conciencia política, salgamos a votar y veamos más allá de esa propaganda, de esa humazón de que los partidos políticos son satanizados y son malos, y veamos a las personas y nos atrevamos a ir a defender los colores y los ideales que esos partidos políticos representan. Yo quisiera o esperaría que no sigan los buenos consejos de Julio Valdivieso, porque eso significa que pueden volver a quedar esta gente que tanto daño le ha hecho al país. Mejor que sigan en su torpeza, porque esa es la que los lleva precisamente a armar sus maletas e irse. Este país tiene que cambiar en base a gente nueva. Dios te oiga. ¿Verdad? Así que pienso yo que los errores van a ser cambiados por el pueblo en general, ¿verdad? Y a través de instrumentalizar el poder más grande que hay institucionalmente hablando, que es la Asamblea Legislativa, para revertir, por ejemplo, leyes tributarias que contemplan la doble tributación y que solo significan la forma en que este pueblo no puede progresar, precisamente porque lleva una carga de sostenimiento de cosas absurdas y de despilfarros históricos, y permitiendo los robos a través de esos vasos comunicantes que derivan de que la Asamblea Legislativa tenga todo el control de la elección de funcionarios de segundo grado.
Espérate, yo quisiera montarme en el comentario del doctor para regresar contigo, Neto, en el sentido que el doctor está poniendo de que la Asamblea Legislativa es obviamente el lugar donde constitucionalmente se determinan las leyes, incluyendo por supuesto leyes complejas como las tributarias. Ahora, doctor, ¿cómo vamos a estar apoyando jóvenes, particularmente nuevas ideas, sin ningún tipo de background, de soporte académico, de experiencia, para que vayan a crear esas leyes, doctor? Entonces, es importante que nosotros nos fijemos por quién vamos a votar, porque ellos van a estar haciendo lo que usted quiere que hagan, doctor, y que yo estoy de acuerdo, crear leyes que nos permitan como salvadoreños, como país, salir adelante. Es importante escoger por quién vamos a votar. Solo quisiera darle la respuesta a Max. Le voy a hablar. Sí, obviamente, un minuto, Dale. Julio. Obviamente, la gente que va a llegar, ya sean médicos, ingenieros, etcétera, no tienen la vivencia legislativa, para empezar, en general. Solo que sean decentes. ¿Verdad? Por lo tanto, ahí es donde entra el equipo de asesores, pero un equipo de asesores no personal, sino institucional, que debe tener como consecuencia que toda esa grasa presupuestaria también salga, porque además es una mentira de que sean muchos asesores, sino que simplemente son activistas. Ni siquiera activistas, porque la única actividad que tiene es ir a cobrar el cheque. Te doy la palabra cuando regresemos, Julio. Voy a la pausa, regresamos. Son las 7:37. Gracias por hacer de nuestro programa una plataforma de preferencia y audiencia para ustedes. Gracias el país, gracias a los amigos allá en La Unión, gracias por sintonizarnos también en Santa Ana, Sonsonate, muchísimas gracias, también se reporta Aguilares. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Me dicen aquí en Aguilares es cadena nacional. Bueno, saludos, gracias de corazón. Vamos a la pausa con imágenes, desde luego, que nos llegan desde el sector del Boulevard del Ejército. Fuerte congestionamiento, normal en hora pico. Tome en consideración si usted se desplaza por esta zona. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Julio, había quedado darte la palabra. Dime. Yo quiero dar una conclusión en este tema, que voy a hablar más como ciudadano. Y es que los partidos de oposición nunca creyeron que iban a estar en esta situación. Por lo tanto, no hicieron los cambios necesarios que el país demandaba. Por ejemplo, en el tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, yo como ciudadano, ¿por qué voy a votar en el tema de pensiones por aquellos diputados que atentaron contra mis ingresos, que atentaron y dispusieron en el caso de los optados? Miren qué bonita la reforma que hicieron, chabacana la reforma, ¿verdad? Que a los optados, a pesar de que habían cotizado más allá de lo que tenían, ¿verdad?, les pusieron un límite de $2,000. Sí. No pueden optar así hayan cotizado $6,000 o $7,000. ¿No es eso una forma de exigírselos? Y fueron ustedes los diputados que votaron, creyendo que nunca se iban a dar cuenta la gente y los podían identificar. Hoy sean responsables de sus acciones, todos sin excepción. Yo por lo menos hago ese análisis y muchos lo van a hacer. Tania. Sí, y es que hay también, como se mencionó en la encuesta de la UCA, hay una perfecta concordancia entre ambos resultados. Cuando nosotros vemos de las diapositivas 36 a la 44 aproximadamente, que establece la puntuación por instituciones, y vemos una asamblea que es la peor evaluada, diputados que son los peores evaluados, partidos políticos que son los peores evaluados, no estamos hablando que esto es producto de la casualidad, esta es una construcción de los dirigentes de cada uno de esos partidos, porque son los partidos, es esta política partidista de la que tenemos, partidocracia en la Asamblea Legislativa, la que produce este resultado. No es que un presidente en época de hambre le dio una canasta para el que no tenía cómo comer, o no es que por mucha publicidad, que estoy de acuerdo que hay exceso de publicidad,
la FAE sale bien evaluada o la policía sale bien evaluada, es que hay indicadores que registran la baja de homicidio como nunca se había dado antes. Entonces, es una percepción real de la ciudadanía el sentirse seguros, es una percepción real de la ciudadanía que en un momento de hambre le dieron de comer, en lugar de seguirse encubriendo actos de corrupción evidentes y generando más impunidad, que es lo que al final ha venido a decantarse en estos resultados. No son productos de Bukele, es en realidad una construcción sistemática que han venido haciendo los diferentes partidos políticos y sobre todo sus dirigentes. Doctor García. Sí, yo quería referirme a lo que Julio acaba de mencionar, de que estos partidos no previeron que un día podían estar en la vil campiña. Porque ayer escuché y vi el programa de él, de Pulso Ciudadano, entrevistó a dos apreciables candidatos de reconocida trayectoria política y yo entendí, Julio, que lo que habían concluido es que debían de haber preparado algunos mecanismos pétreos, porque de lo contrario ahora van a sufrir las consecuencias de un método que estuvieron usando ellos contra los demás. Pero ya es muy tarde, como dice la canción, ¿verdad? Es decir, para remediar todo lo que ha pasado. Entonces, lógicamente, me llamó la atención porque sí era un análisis interesante, pero irreversible. Y una cosa, yo les planteaba, ¿por qué tienen que esperar a la nueva legislatura cuando hay acciones que hoy tienen la correlación de fuerza para hacer esos planteamientos y poder generar las percepciones? Sí. Ejemplo, la ley de la función pública. Sí. ¿Por qué tienen que esperar a que llegue otro asamblea y entonces se van a llevar la flor y van a decir, vaya, vieron, hoy llegamos a hacer lo que estos no pudieron hacer? Sí. Hombre, y después van a decir que ya habían dejado los proyectos que después van a salir diciendo que ya habían dejado todo hecho, pero háganlo. La voluntad política es la que la gente evalúa la realidad. Eso yo lo entendí, tu reflexión, como el último llamado de alarma del Titanic, ¿verdad? Como para que acordaran de algunos botes que todavía quedan por ahí. Lo que pasa es que al final son iniciativas que en realidad tienen un beneficio para toda la ciudadanía. Claro. Y yo siento en realidad de que ese debate legislativo que hace falta, ahí tienen un montón de iniciativas que hoy sería muy bueno, que me van a decir, ¿las puede vetar el presidente? Por supuesto, es una de sus facultades, pero entonces ya entras en una segunda etapa, ya no por omisión, sino por una acción. Pero en realidad un llamado de reflexión a la falta de visión política y de estrategia política. Si respetaran la técnica parlamentaria, serían menos las posibilidades de veto también, porque estarían sustentadas las decisiones y los razonamientos que se hacen estarían evidentes a la población. Pero yo no creo que los vetos del presidente estén relacionados con la técnica parlamentaria. El presidente veta cuando le conviene y cuando no le conviene, o cuando esté enojado. Yo creo que uno de los elementos... Eso es relativo. Uno de los elementos que no podemos olvidar ha sido el desempeño de la presidencia en el problema de la pandemia, sobre todo ahorita que en Europa, España clama por el toque de queda, ¿verdad? Clama por el confinamiento, es decir, el pueblo clama que las instituciones decreten eso que aquí ha sido declarado inconstitucional y que fue parte de una estrategia torpe, porque el pueblo entendió que lo que estaba en medio eran intereses superiores, considerados superiores, como es la economía, a la vida de las personas. Lo que pasa, doctor, es que no hay un interés superior realmente. La vida de la persona, o sea, la vida del ser humano tiene diferentes proyecciones. Es tan importante la salud como el tema de la economía. Y tenemos que estar claros, o sea, yo estoy súper sano, estoy súper cuidado, en cuarentenado, ¿y cómo voy a comer? Entonces hemos visto, bueno, todo lo vemos, pues vamos a centros comerciales, vamos manejando y vemos locales vacíos, que las empresas han quebrado y se ha generado desempleo, y el desempleo acaba terminando en sufrimiento de las personas de una forma tan compleja como puede ser el sufrimiento que puede generar por medio de una enfermedad. Fíjate, Max, que los dos tienen razón.
Sí. Solo en este país no hay una ley que regule cómo iba a entrar en una apertura programática. O cómo vas a cerrar también. O sea. ¿Qué es lo que te digo? Salud, protejámosla, pero sentemos en una legislación cómo nos vamos a ir abriendo de una manera paulatina. ¿Por qué tiene que ser excluyente la posición? O es la salud o es la economía. Esos enfoques son los que no tienen ya fundamentación. O todos arriba o todos abajo. No, y tampoco tiene fundamentación, Julio, que vayas a encerrar gente con militares y con tanquetas. No. Aquí no sale nadie. No, es que no es eso. Pero aquí tenemos los bares y los estadios abiertos y las escuelas cerradas. Estás poniendo uno. ¿Te parece sensato que estén abiertos chupaderos, que estén abiertos discotecas y que estén cerradas las universidades? Y las clases, o que estén cerrados los colegios. ¿Es eso sentido? No, y deberían cerrados un montón de tiempo los Bueno, y a propósito, ya deberían de, fíjate que deberíamos de hacer énfasis en eso, de verdad. Y lo peor del caso es que hay muchos reclamos de padres de familia que bajo ese esquema de estar en línea no han bajado las cuotas. Así, al contrario, carísimo. mire, yo denuncié esto porque me parece ya una voracidad en nombre de la economía. Ya debería de ser algo el Ministerio de Salud. Fíjese que llevarle atención porque las universidades privadas ya no solo se contentaron con mantener o subirle, no obstante que sus costos han bajado, sino que ahora cobran la inscripción de materia. También, así es. ¿Cómo es eso de que por apuntar a el ministerio 7 ya nombres debería usted va a cobrar $100? No, pero hay otra cosa que me viene a la mente cuando hablan de cobros inaceptables. El documento único de identidad no debe de tener caducidad. Porque es un absurdo que usted llegue a un banco y le diga, no, pues es que no le puedo cambiar este cheque porque ya le venció el dueño. ¿Cómo es eso? Julio dice que somos el país de qué? Del mundo del revés. Aquí nada el pájaro y huele el pez, doctor. O sea, no se preocupe. Te doy la palabra cuando regresemos, el país del queso del duro blandito, la calle Sexta Décima. Tenemos que analizar un poco el desempeño presidencial de cara a la cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Hay que la pongan en las láminas. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias. Me están proponiendo acá los panelistas en la mesa que el próximo viernes hagamos un análisis acerca de cuán efectiva y qué tan calidad se está dando en línea por parte de las universidades y colegios, especialmente los privados, cuando estamos viviendo una situación económica bastante difícil para muchos padres de familia a raíz de la pandemia. Y sinceramente el costo de la educación representa algo muy fuerte dentro de sus bolsillos. Ese es un punto medular que lo recogemos de manera muy constante. No es posible de que tengamos una situación de esa naturaleza y creo que es importante que el Ministerio de Educación defina de una vez por todas esa situación. Yo lo he consultado y me han dicho que es la Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer. Yo lo que les estoy proponiendo a los panelistas es cómo ha incidido la educación superior universitaria en este país. ¿Qué ha aportado? Es más cara, oí bien, es más cara la enseñanza primaria maternal que la superior. Aquí esta cuestión es por default y esto no debería, el daño que se le está haciendo al país por estar sacando gente que ni leer puede, gente que se ha encaramado títulos que no los pueden ostentar. Eso lo vamos a pagar y ya lo estamos pagando caro, porque no tenemos de dónde agarrar. Creo que deberíamos de entrar en un tema tan profundo como ese, porque el país demanda un cambio, pero si no tenés de dónde cambiar. Pero ¿sabe qué sería interesante? Que convoque a un debate con los personeros de esos que vamos a imputar nosotros como aprovechados de la llamada economía de mercado. Mire, ahí está esta página bajo esa pregunta que hacía la UCA el día de ayer. Durante el presente año, ¿la situación económica del país mejoró, empeoró o siguió igual? A ver, subamos. Y ahí vas a ver que la gente está diciendo que empeoró.
Entonces, el 40.7% empeoró, 38% siguió igual. Y en la lámina subsiguiente, Neto, también vas a ver, ahí dice, ¿cree usted que durante este año la pobreza del país aumentó, disminuyó su igual? Y dice, aumentó. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto que yo quisiera señalarles a los televidentes? Es que la política no deja de ser un tema absolutamente emocional. Porque a mí me simpatiza el presidente, y bueno, en los 80 había un dicho, con Duarte aunque no me arte. Entonces, así es la cosa. O sea, aquí estamos viendo al presidente como una especie de Dios, de me cae bien, hombre, es simpático, mira cómo se pone la cachucha. Pero está viendo los efectos prácticos en su bolsillo. Hoy somos más pobres. Entonces, la gente, por ejemplo, está diciendo, porque siempre hay excusas perfectas, ¿ves? Siempre la gente está diciendo, bueno, es que lo que pasa es que por la pandemia. No, es que un presidente y un equipo adecuado de consultores, de ministros capaces, el manejo de la pandemia tiene que ser técnico, pues, y al final de cuentas no necesariamente tiene que haber creado un aumento en la pobreza. Entonces aquí vemos la disyuntiva de la gente dice, me está yendo mal, pero estoy apoyando a que de alguna u otra forma está causando que me vaya mal. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Pura emoción. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar al llegar a votar el 28 de febrero. Esa pregunta me parece pero a mí... esta lámina... me parece a mí... disculpa, Tania. Esa pregunta me parece a mí, no sé, ingenua o qué. Porque... ¿Y que no es una realidad mundial los efectos económicos de la pandemia, pues? ¿Por qué El Salvador va a ser una excepción? Lo que sí es criticable es que ciertos periódicos de este país se encarguen de denostar el sistema democrático que está viviendo el país como consecuencia de que eso lleva a que hay empresas extranjeras que ven poco interés en invertir en El Salvador. Yo no voy a invertir en un lugar donde no me hace. No, por eso. Pero que un salvadoreño motive eso publicitándolo es lo inaceptable. Pero es que no es publicidad, doctor, es un análisis. Yo no voy a ir a invertir en un lugar donde a mí no me da seguridad. En periodismo hay muchos disfraces. Se tiene que entender lo que es la inversión. Mire, si yo vengo a invertir 100 millones de dólares, yo no lo voy a recuperar en 2 años, doctor. Yo voy a invertir 100 millones de dólares. ¿Y usted de qué lado está? ¿De los salvadoreños o de los extranjeros? Estoy del lado de la realidad, doctor. Estoy del lado es que depende cómo lo planteas. Si yo vengo, solo para acabar la idea, Julio, miren, señores, si yo vengo a invertir 100 millones de dólares, yo necesito estabilidad para 20 años, para 25 años, si no, no lo voy a recuperar. Pues que no vengan, ¿verdad, Julio? Mira, lo que tiene que hacer, y eso no hay que ser demagógico, nadie tiene la varita mágica. Es decir, que con solo a partir de mañana se va a reactivar la economía. La economía, la seguridad no se reactivan por decreto. Se reactivan creando las condiciones para que se pueda desarrollar una persona. Esa es la función. Cuando yo veo un diputado que dice que vamos a llegar a hacer puentes, vamos a llegar a... Esa es mentira. Primero, no es potestad de ustedes, pero sí es potestad de ustedes como diputados crear esas condiciones para generar lo que vos estás diciendo, seguridad jurídica en este país, que es lo que hace un análisis. Pero ninguno te va a hacer si no tiene un planteamiento muy claro de este tema. Entonces, mira, yo finalmente quiero dejar planteado, no como una recomendación, porque no tenemos ni siquiera esa fase. Es tanto el desgaste que han tenido los partidos políticos que tienen que hacer una verdadera reintrospección hacia adentro, porque de lo contrario no solo van a desaparecer, y creo yo que es un error porque los partidos políticos como instrumento para alcanzar el poder son buenos. Lo que pasa es que quienes los han conducido o las personas que han ostentado son los que lo dañaron. Bueno, quiero agradecerles el que me hayan acompañado. Doctor García, como siempre, muy atinado sus comentarios. Max Mojica también, muy valedero tus comentarios. Julio, Tania también. Recuerden, esta es una plataforma en la que concuerdan diferentes corrientes de pensamiento, y eso es lo rico de la democracia. Cada quien tiene su punto de vista, se respeta, y usted pues tiene la opción de poder de alguna manera construir su propia lectura de la realidad del país. Gracias de corazón, pásenla bien, los espero en radio mañana a las 7. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo me voy a convertir
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.